con la segunda apariencia, pareciera que es algo normal, habitual, y lo vemos y no hacemos caso y no nos preocupa y lo vemos como algo normal cuando no debería de ser así, ¿verdad? Sí nos llama un poco más la atención, ¿no? Para el ejemplo que vimos, llama un poco la atención, sí, cuando vemos a un niño de, con otra apariencia, como si fuera que es un niño de familia, sí, llama la atención que esté solo por la calle, pero eh, nos deja de llamar nos deja de llamar la atención algunas cosas que están mal, a eso me refiero, ¿verdad? Imagino que ocurrirá lo Así mismo es. con la corrupción, ¿verdad? Y, por ejemplo, con nuestros gobernantes, con la corrupción, que eh, estamos todos los días con tantas noticias de ese tipo que después ya dejamos de verlo como algo malo, ¿verdad? Porque lo vemos todos los días, cuando no debería de ser así. Totalmente, totalmente. Qué formidable así es lo que estás diciendo en cuanto a la naturalización, ¿verdad? Lo mismo pasa con las víctimas de violencia en nuestras casas cuando vemos como algo natural y finalmente nos parece, bueno, pechante voy a ella, amigo, cada un todo pesa. O pe tranquilo, pues nada, y coja, bueno, las hago, doctor. Entonces naturalizamos los hechos de violencia, ¿verdad? Pasa lo mismo, como estás diciendo, con los niños de la calle y la diferencia que podría existir cuando te voy a dar una palabra, si es nuestro prejuicio, porque somos seres cargados de prejuicios nosotros, de preconceptos, cuando estos prejuicios, estos preconceptos hacen decir, no, pero esta no es una niña de la calle, es una niña de familia, entre comillas, porque se viste de una manera diferente y nuestros ojos están educados para distinguir eso. Creemos nosotros también, ¿verdad? Así que es un tema importante. Sí, bajamos. Excelente, excelente. Solos por la calle, sí, pidiendo limosnas, ¿verdad? Es terrible. Jorgelina decía también algo relacionado a eso y me pareció formidable en el chat. Eh, el punto, el punto de este video es el tema de la ética, de nuestras éticas, de la ética social, temas que hoy vamos a conversar un poquito sobre ello y vamos a tratar de explicarnos va épico y cococha, doctor, ya entiendes, o bien famosa, aquella famosa sentencia de un renombrado personaje paraguayo que decía, el infortunio se enamoró del Paraguay. ¿Eh? El infortunio. ¿Quién dijo eso? Busquen, por favor, investiguen. El infortunio se enamoró del Paraguay. Podemos pensar de esa manera y sí, la realidad y las condiciones de vida diaria nos llevan a pensar de esa manera. Por eso es que me da tanta esperanza y me da tanta vida poder compartir con gente como ustedes y decir, bueno, caramba, a partir de las discusiones de aula, a partir de las discusiones de cátedra, a partir de romper prejuicios, vamos a poder cambiar algunas realidades, ¿verdad? Nos sorprendemos, nos sorprendemos cuando publican fotos de una señorita pariendo en el piso de un centro de salud, por ejemplo. Nos sorprendemos muchísimo y ahí hasta reaccionamos mal contra aquellos que se ven involucrados en la escena y que forman parte de ese sistema de vida. Y reaccionamos y hasta la detenemos. Pero es la forma de vivir de todos los días y como dice, así es muy bien, naturalizamos tanto, nos parece tan común esa escena, que el resto de lo que esté pasando no se publica o no se habla de la misma manera y que cuando se habla le atacamos al eslabón más débil, ¿verdad? Entonces una frase paraguaya sería "Ipo y japente o sola piola", cuando que las cuestiones son mucho más profundas. El infortunio de enamorar del Paraguay, Augusto Rabata. Qué grande, María. Gracias, buenísima la cultura. Cuando que las políticas públicas, el sistema educativo, el sistema de salud pública son cuestiones que debemos empezar a cambiar. Sí, gracias Mabel, por eso decía el video, y era especialmente pensado en ustedes, decía, actúa. Ustedes que eligieron la vida social, la vida política, la participación activa ciudadana
en el contexto de la convivencia de las comunidades, entonces qué mejor que ustedes poder empezar a actuar desde ese punto de vista. Como les dije, yo desde el aula y desde los diferentes estratos educativos voy desarrollando este ideario, entonces creo que esa es mi misión para el Paraguay. Quedan ustedes, como mis futuros administradores de Estado, poder llevar adelante acciones que puedan modificar eso. Educando. Profesor, Y sí, así mismo, esa es ah, nuestra realidad. Bueno, comparte este texto, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Claro, porque un ápice de injusticia, sea en el lugar que sea en la distribución de bienes, sea en la administración de recursos, sea en el sistema educativo, en cualquier lugar, afecta a toda la sociedad. No me van a decir que vender combustible en la vía pública bajo la justificación de que somos pobres y no tenemos recursos, no habilita al sistema penal a tener como causa de justificación la pobreza y la falta de recursos para el hurto. Entonces, cuando empezamos a hilar fino y empezamos a entrelazar diferentes cuerdas, diferentes puntos de tensión, vamos encontrando muchísimas dificultades y que pueden surgir de un solo factor de injusticia. Entonces podemos recordar, creo que le llamamos desde el punto de vista sociológico, el efecto mariposa, ¿verdad? Ética profesional nos reúne hoy y vamos a recordar un poquito algunos conceptos para que, con ser reiterativos, no olvidarlos nunca más. Cuando hablamos del ethos de la profesión, o sea, cuando hablamos de la base fundacional de la profesión y el ejercicio correcto de las profesiones, hablamos de su naturaleza moral de una persona, las normas, creencias y características de los ideales que se desea en un perfil determinado. Yo quiero que mi abogado sea honesto. Yo quiero que mi abogado sea honesto. Pero no le elijo al honesto, le voy a elegir al que me diga, no, que haya amigo. Si hay cuadra fiscal, ve. Esta gente, se capeluda, y no sé. Ante Dios, yo hago en 10 partidos y te cansita, ve. Barrio contra barrio, se contra y te cansita, pero pediste ese tiempo, ve, tranquilo, pon, ¿ah? ¿Le vamos a elegir a ese abogado o le vamos a elegir al abogado que te diga honestamente, mira viejo, tenemos todas las condiciones de perder, lo que podemos hacer acá es tratar de conseguir la mejor salida posible, pero te cuento que vas a perder? Está jodido, ¿eh? Está jodido. Mirá que te puse en un brete para ver a quién le elegís. Aquí tenés un dilema aparente, pero basado en la inconsistencia o en la laxitud moral de nuestras sociedades. O si no, no lo dudaría, ¿verdad? Yo nunca recuerdo una expresión que me dio una... Buenas tardes, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes, De Lara, salud, buenas tardes. Te ¿qué escucho. tal? Eso es cierto. Estamos en un país de amigos. Por más que tenés una profesión como abogada, porque yo soy abogada, si no tenés amigos, no pasa nada. O si tu cliente no tiene para pagar, no pasa nada. Totalmente estamos fuera, no tenemos ética. Y Eso nomás te quiero esa decir, es la profe. lucha, sí. Sí. Esa es la lucha, Laura. Que yo digo, es la refundación. Por eso creo que la educación es la base. Ojalá todos ustedes fueran profes y distribuyeran el buen pensar y la buena administración pública en las diferentes instituciones con charlas permanentes. Ojalá los que forman parte de las juntas departamentales, de las consejerías departamentales, a través del ¿cómo le llamas a esta organización de los departamentos, de las gobernaciones en el ámbito educativo, pudieran formar grandes encuentros en colegios, instituciones, todo el tiempo, un curso a la vez, hablando con Sí, los chicos? pero hasta ahora yo no veo ni un candidato, ni un concejal, ya sea distrital o departamental, que se empeñen. Yo digo que son figuras nomás para que puedan cobrar nomás ellos, profe. No Gracias, Laura. tiene ese empeño
para que su distrito o su departamento pueda salir adelante. Sí, vos sabes que yo tengo un problema con eso, ¿verdad? Mis alumnos en los posgrados, por ejemplo, pues yo me dedico solamente a los posgrados, por suerte, gracias a Dios puedo elegir eso. Me dicen, no, pero eso no pasa, profe, eso no va por ahí. Es más fácil hablar con el presidente del comité o con el presidente seccional, etcétera, para llegar al juez. Es mucho más fácil eso. O hablar nomás en cámara y solucionar todo ahí. Bueno, vos sabés que es un problema, por eso es que necesitamos reconstruir. Por eso es que este proyecto del Tribunal Superior de Justicia Electoral es fundamental a los efectos de poder construir esa posibilidad de crecer. El Consejo Departamental de Educación, sí. Ojalá las gobernaciones puedan ejercer realmente su representación regional y puedan establecer políticas de intervención educativa que permitan crecer desde la ética. Alguna vez hablaba con un señor y hacíamos estas barreras al cotejo y esas cuestiones cuando estaba en fiscalía, por ejemplo, y el señor me decía lo siguiente: doctor, me decía el señor, gracias, me decía el señor, doctor, yo la sé yo, doctor. Yo, doctor, pasé en luz roja, entiendo que pasé en luz roja. Yo me hueca tu ponago, doctor. Seguro ponago asado, doctor. El concepto de norma, el concepto de la anomia que se llama en cuanto a la ausencia de la importancia del cumplimiento de las normas, es terrible. Necesitamos reeducar en eso para poder hablar de una norma o creencia ideal que caracteriza el perfil de un médico, de un abogado, de un juez, etcétera, de cualquier profesión. Si ustedes hacen un seguimiento, por ejemplo, y vaya esta crítica desde el aula, desde la cátedra, si ustedes hacen un seguimiento, por ejemplo, se desarrolla todo un sistema para elegir a nuestros ministros de corte, se desarrolla todo un sistema y una carrera importante a los efectos de establecer puntuaciones según los méritos que ha ido definiendo el perfil profesional de cada uno de ellos. Pero luego, ¿cuál es el peso de ese perfil profesional que cada uno presenta? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, es una pregunta que ustedes tienen que hacerse como futuros administradores de la República. Porque los fundamentos de la ética profesional es el compromiso personal, es la solidaridad en el ejercicio de la administración pública, es el cumplimiento de las prohibiciones éticas al momento del ejercicio de la profesión, es la transmisión de enseñanzas. Es decir, vean ustedes lo que pasa generalmente con las grandes dictaduras, de nuestra región nomás, no hace falta ir lejos. ¿Qué pasa con estas grandes dictaduras de la región? Cuando fallece o cae el caudillo o el dictador o el patriarca, etcétera, se desbanda todo. No hay sucesor, no hay construcción previa del seguimiento, se destruye todo. Podrán seguir el sistema dictatorial, podrá seguir el sistema patriarcal de administración pública, podrá seguir el sistema central de administración de Estado, podrá seguir absolutamente todo. Pero el sistema cae todo. Porque aquella persona que ejerció el poder sin control y con absoluta dictadura y con absoluta unidireccionalidad en las decisiones, no logró construir una escuela de tal modo que pueda continuar con sus obras a los efectos de poder administrar el Estado con el éxito que algunos de ellos lograron. Entonces, cuando hablamos de transmitir enseñanzas, es poder formar en nuestros discípulos, en aquellas personas que nos acompañan, en aquellas personas que forman parte de nuestro entorno, nuestra experiencia de vida, y darles la oportunidad también a ellos que crezcan. Ocurre eso en las familias. Ustedes van a ver en las familias en donde el padre o la madre tuvo una fuerte influencia y un fuerte liderazgo,
ese liderazgo fuerte o esa fuerte influencia somete finalmente a su entorno a ser meros seguidores. Y cuando estos quieren implementar como sucesores de esas mismas prácticas, sin haberles sido transmitida toda la enseñanza y la experiencia de vida, entonces la familia fracasa, la familia se disgrega, existe una separación, incluso una lucha interna por el ejercicio del poder en esa familia. La sucesión nunca es pacífica. Cuando hablamos entonces de transmisión de enseñanzas desde el ejercicio de la profesión, hablamos de poder transmitir todo el aprendizaje y todo el bagaje que nos ha llevado a nuestra profesión. Les voy a dar un ejemplo. No sé si es el más correcto de todos los ejemplos, pero es el ejemplo que alguna vez me tocó vivir porque estuve mucho tiempo por los hospitales. Muchos profesores de de hospitales públicos, muchos docentes de la Universidad Nacional de Medicina, que es la gente más conozco, y hago esta distinción porque no conozco otros docentes de otras universidades de medicina, muchos docentes tienen sus alumnos y sus discípulos, los que les siguen permanentemente. Y va enseñándoles, va permitiéndoles la práctica en muchos casos, y entonces cuando estos se jubilan o dejan la profesión o dejan el cargo, tienen sucesores maravillosos. Tienen sucesores maravillosos. Según mi experiencia, les relato un ejemplo. También hay docentes que han logrado transmitir esas enseñanzas a otras personas y bueno, tienen continuidad, ¿cómo era? Personas que continúan las enseñanzas de aquel. Y así sucesivamente. Es un punto importante entonces la transmisión de estas enseñanzas, no quedarse con lo que uno aprende, sino ir transmitiendo las experiencias. Este profe dice, por ejemplo, compartir ideas, sueños y experiencias. Eso es lo que se puede hacer finalmente. Y por último, el secreto profesional. Aquellas cuestiones que hacen a la habilidad de cada uno de nosotros y que deben ser mantenidas en el ámbito del ejercicio profesional a los efectos de sustentar la efectividad del ejercicio de la profesión. De ahí deviene, de todo este conjunto normativo, deviene lo que conocemos como deontología. ¿Y qué es la deontología? No es otra cosa sino el deber ser. Si nosotros en la ética profesional analizamos lo que es bueno en el contexto de la convivencia social, lo que es bueno en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio del servicio público, en el contexto de la función social, el código deontológico lo resume mucho más aún y establece la serie de obligaciones, normas, criterios, valores que hacen que el ejercicio de una profesión sea la más correcta de todas. Por ejemplo, algo que creo que es transversal a todo ejercicio profesional es la capacitación permanente. Por ejemplo, el ir formándose permanentemente en los nuevos conocimientos, ir actualizándose, lo que les dije en la primera clase, el aprender a desaprender, forma parte de un proceso natural en el ejercicio del cargo. Alguna vez habrán escuchado esta frase. El servidor público, lastimosamente, se inutiliza en el cargo, queda en un ámbito en el que se habla de una zona de confort y la expresión más ruda que escuché alguna vez. Se anquilosa en el cargo, se aferra a él. Y entonces, cuando se aferra a él, cuando no tiene forma de progresar, se estanca. Muere su propia persona y ese ciudadano deja de ser un funcionario, un servidor útil para el Estado, porque no reúne la capacidad de progresividad en su capacitación y en su formación profesional. Un juez, por ejemplo, en el ámbito penal, que es mi ámbito de ejercicio profesional principal, un juez, por ejemplo, que no ha logrado superar etapas anteriores,
establece órdenes de prisión sin más, por ejemplo. Un fiscal que no ha logrado superar etapas e ir progresando en el ámbito del desarrollo del sistema penal solicita prisiones sin fundamento. Una sociedad que no ha logrado ver al otro como ser humano, según evolucionamos nosotros, una sociedad que personaliza el ejercicio de la profesión, más donde hay su pe, más brena, veo fulano era un teoría. Ese que vivía era más pobre que, no sé, luego. Y ahora Guau es director de tal cosa, ¿verdad? Natural, ¿cómo diríamos eso? Tribalizamos, personalizamos el ejercicio de un cargo, el ejercicio de una actividad determinada. No medimos por su eficiencia, su eficacia, su importancia en el servicio público. No lo hacemos. Y entonces no logramos visualizar la deontología como parte importante del sistema de convivencia diaria. En el marco del ejercicio de una profesión determinada. ¿Cuál es la conducta recta de este juez, de este fiscal, de este defensor, de este profesor, de este administrador de la cosa pública? ¿Cómo ha venido desarrollando su actividad? Un número de cédula levantó la mano. 174.510. Perdón por decir así, pero no identifico el nombre. Sí, adelante. ¿Y quién alzó la mano? Oh, bajó otra vez. Bajó otra vez, parece. Bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos del deber ser, cuando hablamos del ejercicio de la profesión de una determinada manera, de una manera correcta, estamos hablando de lo que conocemos como código deontológico. La rama de la filosofía que estudia esto, hablaríamos de ontología, ¿sí? El cómo debe comportarse un árbitro de fútbol, un árbitro de fútbol en un partido, por ejemplo. Hace poco en estos días vi un terrible problema y un mosquete yo para Guazú en una final de fútbol de salón, en el que el árbitro aparentemente dicen algunos cobró un penal, otros dicen no cobró el penal, y desastre. La hecatombe, la debacle, en medio de una cancha de fútbol con muchos niños participando que debieron ir a aprender cómo se practica el deporte. Sin embargo, la población toda que estaba en ese momento en esa cancha de fútbol terminó en un desastre, en una batalla campal. Entonces, cuando hablamos del ejercicio de la profesión, no estaríamos hablando de, gracias a Abel, no estaríamos hablando de quién es el árbitro. ¿Por qué ese árbitro debe pitar? ¿Viste que ese era el amigo de fulano? Ese ya es quien picó, ese quitó 2.5, no sé, en su promedio en la facultad. Y sin embargo, lo que tenemos que verificar realmente como sociedad, como profesionales y aquellos que hemos accedido a estudios superiores mayores a la escolar básica, es poder decir y razonar, pero ¿cómo ejerce su profesión? ¿Cómo lo desarrolla? Desde un punto de vista deontológico, ¿desarrolla todas las actividades que debe hacer? Y a partir de eso, entonces, poder analizar su conducta profesional, que es la que finalmente nos importa. En el Paraguay, ustedes van a encontrar que casi todas las instituciones públicas se han unido a un proceso de formación de tribunales de ética, de consejos consultivos de ética y la elaboración y modificación permanente del código de ética. Ahí les puse, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿verdad? Ustedes tienen desde el primer día tienen un manual de ética
de ética de instituciones públicas del Estado paraguayo, sobre lectura. Aquí les puse algunos ejemplos: el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la resolución 232 del año 2022, que entiendo yo es una modificación de una serie de manuales o códigos de ética que fueron elaborándose, y finalmente tenemos el último del año 2022. El otro, la resolución 1227, por el cual se aprueba el el Código de Ética para funcionarios de la Honorable Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, este es del año 2012. El Código de Ética del Ministerio de Justicia, el Código de Ética Judicial de la República del Paraguay, el Código del Buen Gobierno del Congreso, de la Cámara de Diputados, el Código de Ética del año 2020 del Ministerio Público, del Ministerio de Hacienda, y así. Cada institución pública ha venido desarrollando, a partir de un plan de gobierno, diversos códigos de ética que están en funcionamiento. Eso pueden ir averiguando ustedes en sus diversas instituciones, cómo están conformados los tribunales de ética, los consejos consultivos y también las diferentes normativas que regulan las instituciones de las cuales forman parte ustedes o de aquellas que quieren formar parte, para el cual se están candidatando o piensan candidatarse alguna vez. ¿Cuál es la función de un código de ética? Y transcribo lo que dice el Código de Ética del Ministerio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, que busca adecuar la conducta del servidor público en el ámbito institucional, teniendo en cuenta los desafíos actuales con la misión, visión y la cultura institucional. En este punto, cabe resaltar que la misión, visión y la cultura institucional son conceptos que todavía no han permeado dentro de nuestras diversas instituciones. Y de hecho yo les había dicho en un primer momento en la clase anterior, les había dicho que la mayor dificultad que tenemos es que nuestras instituciones públicas, el Estado paraguayo en sí, como estructura política y organizacional, no ha logrado desarrollar políticas de comunicación institucional que permitan llegar en forma clara, coherente y con empatía a la población en general. Peor aún, no ha logrado llegar a sus funcionarios y miembros de la forma correcta para transmitir esa visión, la misión y la cultura institucional. En el ámbito de la ética sería buscando la integridad, transparencia y eficiencia en la función administrativa de la justicia electoral. Por lo tanto, el Código de Ética contiene directrices que orientan las actividades institucionales y la conducta del plantel de funcionarios en el desempeño de sus funciones y el relacionamiento con los grupos de interés. Entonces, gente, cuando hablamos de ontología, cuando hablamos de la ética profesional, cuando vemos los fundamentos fundacionales de esta ética, estamos hablando del buen servir desde el punto de vista de la política, de la conciencia y la coherencia con la misión propuesta por la institución desde el punto de vista institucional. Entonces, cuando hablamos de ello, hablamos del deber ser, de la obligación de cada uno de nosotros para con el servicio que prestamos en el marco de toda función pública. Quiero enlazar esto con una cuestión importante. Si hablamos de ética profesional, si en la primera clase hablamos de la ética en sí y su diferencia con la moral, cuando hablamos en la segunda clase de la ética en el contexto de los valores, etcétera, y de las virtudes, escucha, no estamos hablando de un individuo aislado de la sociedad. Estamos hablando de un individuo que forma parte de la sociedad. Y allí su principal dilema. Porque si hablamos de ética, tenemos que hablar de la ética del deber, que es aquel imperativo en la acción personal. O sea, esa autora de pensagina, ella poja una mejoría. Ya en Cotelepe tem plaza autor guape.
Añico te hay alumbrado público. Ni pues tú eres de comunidad, de vecindario, de compañía. País se le pensáis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pide la sociedad al momento de asumir una función pública? ¿Y cuál sería tu ética profesional en el ejercicio del servicio público? Y ese es el imperativo en la acción personal. Eso es aquello que me permite a mí decir, bueno, yo voy a actuar de esta manera. Tengo que resolver cuál de las mejores acciones que puedo implementar dentro de la sociedad corresponden. La yapota peti encuentro festival de tu chapayepea. Ñambatu hanwa peti fondo. AP fondo, ñambatu, ya hesata hanwa por lo menos peti alumbrado público cada esquina. Upe ya hekata hanwa cuadrambu tetepe. A pesar y eliminado país también de rutas fuera. Entonces, cuando yo estoy hablando de cuál es la idea que tengo para pasar a la acción en mi deber ser, que es el servicio público, entonces estoy hablando de ese imperativo en actuar. Y eso me lleva en la posibilidad de determinar en mi pensamiento y en mi libertad profesional, personal, cuáles son las mejores acciones que puedo tomar. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, les doy una posición personalísima de cátedra mía, absolutamente mía, yo estoy muy de acuerdo con la autogestión. Que no me vengan a imponer qué es lo que tengo que hacer irreflexivamente, pero sí que me llamen a establecer acciones que me permitan el progreso personal y el progreso comunitario. Es decir, un ejemplo, el de las becas que se da a nivel internacional. Te dicen, usted, mi hijo, va a ir al exterior. A mí nunca me tocó disfrutar de ellas como tal, pero le dicen, usted, mi hijo, va a ir al exterior, va a formarse, pero tiene el compromiso de volver al Paraguay e implementar las enseñanzas que obtuvo. Entonces, cuando me dicen implementar las enseñanzas que obtuvo, yo tengo el deber ético de volver al Paraguay y desarrollar programas en el que pueda transmitir, ¿se acuerdan del ethos profesional, de los valores que tenía? Transmitir las enseñanzas aprendidas. Eso es propio de la ética y de la acción personal. Y parte de mi reflexión y decir, pero caramba, si yo tuve este beneficio por parte del Estado, por parte de esta gente, yo tengo la misión y la obligación de devolver esto a la sociedad, porque forma parte de mi deber profesional. Para ello es fundamental este punto. Y con esto vamos a un breve receso de 10 minutitos. Sabiduría eterna. La sabiduría griega. Dicen que este texto, Conócete a ti mismo, estaba a la entrada de un famoso templo en la Grecia antigua. Entonces, busquen ustedes en qué Grecia, en qué época, en qué templo. Entonces uno ingresaba, correcto, hay reglamentos para ver que hay de retribuir. Sí, Sandra, ese es el deber profesional, ¿verdad? Cuando uno iba a ingresar a este templo, a rendir culto a su diosa, encontraba esta frase: conócete a ti mismo. Y es interesante, porque a partir de ahí yo puedo asumir o no la responsabilidad profesional a los efectos de poder tomar el desafío de decir, yo quiero ser, no sé, quiero ser intendente, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Fíjense, la ética del deber, el imperativo de la acción personal. Es una persona y tiene dignidad, es decir, es dueño de sí mismo por la reflexión y la libertad. Y ella se ejerce en el servicio público, pero no se la puede ejercer sin conocerse a uno mismo, sin saber cuáles son las cualidades que yo puedo ofrecer o bien cuáles son los servicios que puedo prestar, hasta dónde llega mi capacidad. Les doy un ejemplo. ¿Vieron una mamá desesperada?
Hoy, en un caso que tengo, mi mamá se esperaba, me dice, doctor, ayúdale a mi hijo. Ayúdale, yo no quiero que se vaya a la cárcel, doctor. Señora, ¿por qué? Y él tiene incumplimiento de prestación de alimentos y no logra permanecer en un trabajo, doctor. Siempre pierde su trabajo. Parece que es muy terco o muy desatento. No entiendo qué es lo que pasa. Señora, ¿cuántos años tiene su hijo? 26, doctor. Tu chapama pesa no, doña. Y sí, doctor, pero es un nene grande. Entonces, le pregunto yo al muchacho y le digo, che, ¿por qué no logras quedarte en un laburo? O sea, ¿cuál es el problema para permanecer en un trabajo y hacerte responsable de tu hijo? Si es que es tu hijo y lo aceptas como hijo, ¿por qué no te haces responsable de él? ¿Cuáles son las dificultades que tenés? Y me dice, doctor, yo no entiendo, pero nunca logré permanecer mucho tiempo en un trabajo y me cuesta muchísimo y no logro, doctor. Va, él hay que te vea pecha petipo pea. Hoy cuana, va ella paja, va para con alguna dificultad. Si tiene alguna dificultad, tiene que conocerse al mismo. ¿Cuáles son sus limitaciones? Debemos desmitificar al psicólogo. No, pero ahorita está ya te voy a no. Debemos desmitificar al psicólogo de tal manera que éste se constituya en la posibilidad de análisis y de autorreflexión con el fin de saber cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis posibilidades y por ende saber cómo progresar en la vida y cumplir con mis obligaciones. Gracias, Mabel, gracias. Estás con todo, Mabel, te felicito. Gracias por averiguar. Bueno, con este pensamiento y con esta idea, sí, profesor, hablamos de la ética moral, de la moral religiosa, etc. Con cada uno, con el individuo, con el ser personas, sí. Nada parte fuera de ustedes, nada parte fuera de mí. Yo tengo que conocerme para poder prestar un buen servicio a partir de mis habilidades y de mis deficiencias. Vamos a Pope. Vos sos la persona importante, vos sos aquella persona en quienes el pueblo va a confiar, pero es importantísimo para que vos seas todo eso, que te conozcas. Vamos a un pequeño receso de 10 minutitos para estirar las patas, reflexionar sobre este punto, tomar agüita y después venir a nuestra segunda hora del día.
pejiante amo mal Paraguay corame. Baime baiko beñaneru ma toña pues acá tamo pudiana tojendu iba coña neretame. Bae baja añato y llame cosembaracá. Paraguay este se de cope mi amosa coruguape. Peina maya polo pera pecuewi pura heirami. Apoy witure o majena guamo cerro corape. Sepultura arijo hija pejina ñande caraí. Hoy nace tapui, amo yegua paz, cinta tricolor pe. Amo maite ibo 1 de marzo coge yuputa. Sei lucero bairombo viva mi Pesolano López. León intachable, hoja y Cuba cue Paraguay reta. Ocuá iba cue moja pueteta, ñande fundipavo. Lanza y pope cuera bayoneta y ta a ti aireí. Oye pues anda tu yutime llevo batalla de cabo. Un pepeo que llama es pa' valer raza guaraní. Peinaco haga 100 años motu, este día y cogemos. Del año 70 Cucerro, Cora, Peñora y Rongagüe. Upero, López, Genda Blanco, Arigeta o defendemos. Y espada y pote y bandera, Huipe al galope o se. Obu mi soldado, seguí su Peñora y Ronjaguame. Coronel Taira y Yiquero se resquina veí. Camareo copita, tantia puente, vegetara y cupape. No pensé la vida honesta, no pasé hoy. Solano López Cuimba de Añete, esta hoja el Cuba. Robu Abaram de Chagualwe, Ari, hoy mero mocoy, hoy natura que se amo depende de Añunga Tuba. 1 de marzo sepultura, Ari, este día que yo. Y ante va se ve cada oma que 1 de marzo. Señor Rubio señe y por abeba por abocuiré. Apaga Jaguaña de deja a los veteranos. Ñan de tricolor defenderla de. Tuyo y Curuparte, Estero Bellaco y Talbate, Futororo, Cerro Coral, Mariscal López, Opepeo y ese regimiento tamoñeramente oye cuál Fortinanao ese campamento la muralla viva oyeja Nata jupi mi mano en la visera Atamboyo ya se embaraca a mí Amongara y bonana guatrinchera taro pura hey 13 tuyutín a lo pura heita regimiento 13 nanagua de gloria quiero viajaite Haiti vira y regimiento 7 la muralla viva mopuajare Roata mahawi te saraye de pepete y con emero ñeñandu caro geya jangua orera irebe pedestal de gloria oma ejangua Paraguay estaba soldado ya era morundeini Daja y Bantero ya nada se va no lo icote enero sí comando y rezaba al gendive Brizuela moco y bebo y añambaracá al león saqueño y yiquere cuera mayor caballero orero villa
cachorro de tigre, soy de cero, vero, mayor aire, masito yei, hoy me ico a diabe 20 de enero, pedeñunga tupe en bojapé. Lastimosamente tuvimos que cortar en la música. Lastimosamente. Bueno, quiero escucharles un poquito, a ver cómo están, qué opinan, cómo se sienten sobre estos primeros puntos que desarrollamos en la primera hora. Ana María Flor. Ana, ¿estás ahí? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Todo bien, yo estoy en medio de mi simulacro 3, por eso tardé un poco. Escucho más o menos. Nos estás acompañando en medio de tus actividades, entonces. Estoy tratando de con mi bebé y con mi simulacro y Eso es lo que llaman mujer multitasking, ¿verdad? y es lo que hay. Es un sacrificio, ¿no? Eso, sacrificamos nuestra vida para hacer las cosas. Es así, es así. Es así, solamente... Yo ya fui alumna a la escuela judicial el año pasado, acá en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, sí, estuve por ahí para civil, ¿verdad? Derecho civil. No fue aplicación de derechos humanos a la sentencia, derecho internacional a la sentencia. ¿En el ámbito civil o en el ámbito penal era, no? Lo civil. En lo civil, sí, me acuerdo. Me acuerdo. El susto que se mandaron cuando dijeron, no, esto es, ¿cómo te vamos a aplicar el control de convencionalidad y todas esas cuestiones? No, sí, yo no, pero mi compañero sí. Medio rebelde luego. Medio rebelde, sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás sintiendo la clase, Ana? ¿Qué te parece? Y a mí me ¿Cuál sería tu encanta. opinión sobre el tema? Hoy no escuché tanto, escuché así parcialmente lo de la nena, de lo que cuando solo nos molesta cuando una niña que está bien cuidada, no nos llama la atención cuando es un niño sucio o un indígena. La verdad que hoy no escuché tanto justamente por este tema de mi hijo y el trep que estoy haciendo ahora. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2 años y medio. Ah, ya, si no, ya. El video que les voy a compartir con ahora es especial para verlo con la familia. Voy a contar un caso. Mi hijo salió en la vereda y se acercó a alguien a ver mientras yo volvía. Y si fuera otro chico, ¿será que a alguien le iba a llamar la atención? Sí, ¿verdad? Es un tema social más que nada. Te doy otro ejemplo sobre el tuyo. Cuando pasan frente a nosotros 3 o 4 niños o adolescentes, jóvenes, 13, 12, 13 años, con la bolsita de hule, de cola de zapatero en sus bocas, y no pasa nada. No pasa nada. Porque no nos tocan, no nos asaltan, no nos pirañean, entonces no pasa nada. Ellos pobres, ¿verdad? Pero siguen con su vida desastrosa y después cuando nos asalten, y vamos a querer pedirle ahora que nos perdonen la vida. Y yo suelo ser muy duro con eso, Ana, y suelo decir, cuando te esté asaltando, decirle, y perdóname mi vida. Y cuando él te diga, pero vos nunca tuviste en cuenta la mía, ¿qué vas a decirle? Sí, que es cierto. Dentro de cátedra, ¿eh? Dentro de cátedra. No, yo soy muy consciente de la realidad de ellos, que son víctimas triple de la sociedad. Nosotros todos acá somos privilegiados. Básicamente sí, dentro de nuestros esfuerzos y sacrificios para salir adelante. Sí, así mismo. Y aprovechar las oportunidades. Bueno, gracias, Ana. De nada. Cuidar a tu bebé. Les invito a todos, aquellos que están en sus casas, que tienen sus familiares cerca, invítenle a ver este video, por favor. Es, no sé, es la vida misma. No se van a arrepentir. Si tienen sus hijos adolescentes, con mayor razón aún, ellos que están buscándose a sí mismos, invítenle a ver este video y a compartir el resto de la clase con nosotros. Les aseguro que les va a gustar mucho. Vamos a ver. No sé si Sonia Godoy, ¿estás? ¿Y Omar Fornerón? ¿Sonia? Hola, profe, sí estoy aquí. Gracias, Sonia, ¿me podés ayudar con este video? Primero te vas a enamorar, te aviso. Y después vas a disfrutar el comentarlo, porque es hermoso. Es hermosísimo. ¿Me ayudas, por favor, con el video? Tengo varios comentarios sobre el mismo. Dale, profe.
Vale, vamos a ver entonces. Acá está. Después tengo que compartir con ustedes algo también. Acá está. Ah, Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Il calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe lei bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono. Dalle un bacino. ¿Lo vas a dar sulla bocca o sulla guancia? ¡Qué hermoso! No sé, bueno, el profe se emociona con lo que propone. El primer fanático. A ver, ¿qué podemos decir a esto, Sonia? Emocionante, la verdad, profesor, el video. Me hace recordar muchísimo a las charlas que suelo tener con mis sobrinos. Yo no tengo hijos y siempre les hablo sobre las mujeres que en la escuela no tienen que lastimarle y demás cosas. Y depende mucho del ambiente donde crecen los varones para inculcarle estas cosas, que cómo hay que tratarle a las mujeres y también a los varones, no solo a las mujeres, que no tenemos que andar con la violencia en la sociedad. Y esas cosas me hacen recordar muchísimo porque suelo conversar con ellos. Depende mucho de nuestro entorno. Excelente, excelente. Depende mucho de nuestro entorno, ¿verdad? Es lo que suelen decir, los chicos se forman los primeros 5 años en el afecto y después en el ejemplo. También, ¿verdad? sí. En el ejemplo. Y no más en solo palabras o solo hacer lo que yo digo pero no lo que yo hago, sino es la integridad. Qué maravilloso. Entonces vos
sos la tía consentidora, Sonia, ¿eh? Sí, la tía consentidora. Además, suelo ver así parejas que suelen discutirse enfrente de los chicos y muchas veces depende de los padres eso, porque queda muy feo. Y ellos aprenden bien, cuando ven algo nomás lo que aprenden y hacen otra vez, repiten lo que ellos ven en la casa. Sí, ¿verdad? Así mismo es. María creo que me dijo algo por chat bastante interesante. María, si tenés tu micrófono, si puedes habilitar. Y escuchar un poquito. ¿Qué pasó, María, con con tu hijo de 7 años, me dijiste? Buenas tardes, tiene ¿Qué tal? 8 años. Sí, tiene 8 años y yo ya había experimentado este video con él porque tengo una hija también de 3 años y como son muy diferentes de edades, la nena no conoce de no, ¿entendés? Está en una etapa en la que no puedes exigirle demasiado, pero él sí está en la edad de que ya entiende y de repente le saca de casillas, pero es tolerante. ¿Y es por qué? Porque les enseñamos a que debe de respetar y darle su espacio. Cada quien tiene su espacio y tiene la edad, o sea, ¿cómo te explico? Cada quien de ellos tiene la edad y el crecimiento perfecto para hacer las cosas, de acuerdo a lo que nosotros les enseñamos. A las responsabilidades que pueden asumir, ¿verdad? Ah, exacto, eso. Y no, Sí. ¿y cómo es eso? Eso no es normal. ¿Por qué yo debería de pegarle a mi hermana? Mamá, pegale vos, yo no puedo. ¿Entendés? Entiendo. Porque cada berrinche que hacen. De seguro. Es toda una, ¿cómo diríamos? Toda una lucha diaria, ¿eh? Los portazos. Sí, claro, Para claro. mi hija adolescente, los portazos espectaculares, Ay, aguantarse no, sale perfecto. y después a guardar y esperar y hablar otra vez. Es toda una tortura. No, y sabes qué, profe, es lo mejor que puedes hacer es darle su espacio, dejar que se calmen un poquito y luego hablarlo. No hay otra. Y tratar de solucionar de la manera más pacífica posible. Es la mejor manera de enseñarle a tus hijos a, no sé, a sobrellevar su desarrollo emocional. Excelente, qué grande, María. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras y Sí, tu dale. participación también. Porque, gente, Dale, cuando profe, hablamos, listo. gracias, María. Cuando hablamos de conócete a ti mismo, de cómo es la ética social, empezamos a hablar del hombre inserto en una comunidad. Y hablo hombre en forma genérica, ¿eh? No es que hable peyorativamente de solo el hombre en sociedad, sino el hombre en forma genérica, desde el contexto del ser humano. Cuando hablamos de él y en el contexto de sociedad, entonces podemos ver estas características que se presentan, ¿verdad? ¿Qué es la regulación de la conducta humana en cuanto a la ética del deber? ¿Qué es lo que tengo que elegir? ¿Cuál es el mejor comportamiento que puedo desarrollar como ser humano? Esa es la pregunta, ¿verdad? Los chicos, estos niños, se les dice, dale una caricia, esa caricia es la más suave posible, es la menos invasiva posible, en parte por la edad en la que tienen, cierto pudor que tienen ellos mismos, pero también en parte por el relacionamiento y el respeto a la otra persona. Aun cuando consideren que es hermosa, aun cuando enaltezcan la belleza, el trato que le dan es de sumo cuidado. Y uno de los chicos dice ahí, no, a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Me encantó porque es el aprendizaje que viene él trayendo en la sociedad. Sí, Abel, ¿verdad? Espectacular. Andaba aprendiendo, andaba anotando, Abel, ¿eh? Andaba anotando. Yo te puedo dar unas clases de adolescencia, y compartimos experiencias, ¿verdad? Bueno, entonces la ética del deber nos habla de eso y eso se traslada al ámbito profesional, pero hay una regla de oro que vamos a reforzar y que espero que sea la máxima de hoy, ¿sí? Con la que nos quedemos todos. Y tengamos luego un cartel luminoso que diga acá, bien fuerte en la frente,
nos diga esto: obra con el otro como quisieras que obraran contigo, ¿verdad? Porque esa es la ética del comportamiento humano, de cómo nosotros nos respetamos en el marco del otro, y desde el punto de vista profesional es verificar que esa conducta sea de carácter institucional. Si yo digo, por ejemplo, el Ministerio Público tiene que funcionar para el Estado, para la sociedad, entonces no puedo hablar de puertas cerradas en un día X, por ejemplo. Hago alusión a las manifestaciones del fiscal general en estos días cuando decía, pero no había nadie en la fiscalía. Yo me fui el domingo a la mañana y no había nadie. Entonces, ¿dónde está la fiscalía de turno? ¿Cómo accede la ciudadanía a una respuesta rápida por parte del Ministerio Público? Lo mismo pasaría con la defensa pública, lo mismo pasaría con los juzgados penales, perdón, con los juzgados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, o qué pasaría con el Centro de Atención a Víctimas, a lugares que tienen que prestar un servicio y que están dotados de esa atención al público, en el que el deber profesional, a partir de decir, yo quiero ser parte del sistema de atención de mesa de entrada, por ejemplo, y después negarse a prestar ese servicio, sería una falta absoluta de ética profesional en el contexto de la prestación de servicio. Lo mismo pasa, y eso se traslada a la institución, porque o falta PTI o fallas a Pepe ya a Monte, ¿verdad? Todos los patrulleros de la policía caminera, de la patrulla caminera, todos son mafiosos, todos son coimeros. Pérdida de la institucionalidad a partir de la práctica de algunos pocos que puedan verse influenciados por el soborno, la coima, etc. Todos los fiscales luego son ladrones. Opinión pública a partir de que una fiscal presente audios en los que hable de adquirir, de cobrar por recibir una causa, por ejemplo. Y así sucesivamente. Recuerden la frase de Luther King: una pequeña injusticia hace de la injusticia en todas partes. Eso se traslada. Y más todavía la opinión pública, cuando ve eso, no tiene una determinada formación educativa que le permita diferenciar y distinguir de qué profesional es el que no está funcionando y qué otro profesional sí funciona. No distingue, lo hace generalizando siempre. Y a nosotros, que tenemos cierta formación, nos enseñaron que generalizar es una aberración, es imposible, no tiene lógica, porque no puede ser general toda conducta, necesariamente hay excepciones. Por lo tanto, nosotros entendemos que, bueno, si fulano cometió errores y pidió coima y es descubierto, etcétera, o no vive de la forma, debemos denunciarle y que sea procesado y quitarle de la institución, de tal manera que no siga enfermando nuestra institución en su funcionalidad y a la vista del público. De eso hablamos cuando hablamos de la ética social. No somos ajenos al control social, no somos ajenos a la comunidad y al entorno en el que vivimos. Cuando vemos entonces cuál es el objeto de la ética social, hablamos de los valores. ¿Y qué queremos como institución? ¿Qué queremos como persona? ¿Cuáles son las virtudes que nos adornan y nos otorgan gracia ante la gente, ante el pueblo? Y hablamos del deber. ¿Qué es lo que debemos actuar? ¿Cómo debemos participar en la vida comunitaria? De ello parte este siguiente punto. La fundamentación de la ética debe partir de la realidad del ser viviente y puede usar una fundamentación trascendental de la racionalidad, teniendo siempre en consideración que no es la última instancia desde un punto de vista metafísico y puramente discursivo. Sencilla la explicación, aparentemente. Cuando uno simplifica demasiado, parece que no entiende mucho. Pero en este caso parece sencilla porque finalmente nos dice que ese ejercicio profesional, esa ética del deber ser, esa ética institucional, hace a su entorno y debe ser visible para el entorno. Debe contrastar con la realidad en el ejercicio de la función pública. Porque esta lámina nos dice, las organizaciones son sistemas sociales diseñadas para lograr metas y objetivos
por medios de recursos humanos. ¿Recursos humanos de qué forma? Recursos humanos basados en sus valores institucionales. Les doy un ejemplo, ¿sí? Les doy un ejemplo. En la clase, en tu escuela, con tus chicos, aquellos que tienen hijos, o en el caso de Sonia, que tiene la sobrinada, sabe qué profes funcionan bien y qué profes no enseñan, y qué profes van a la escuela, y qué profes no. Y entonces lo que va determinando para elegir el colegio de sus hijos, muchas veces es cuáles son las instituciones que mayor cantidad de docentes de buen funcionamiento, de buen ejercicio profesional tienen. Entonces afecta a la institución y afecta a la imagen. Cuando esta posibilidad de discutir cuáles son los profesionales que cumplen bien sus funciones y cuáles no, distinguir entre ellos, no se logra, es la institución la que se ve disminuida y desvalorizada en sus funciones. Sin embargo, si la institución logra demostrar que ha atacado el problema y ha luchado contra estas pequeñas porciones que debilitan la imagen institucional desde el punto de vista de la ética y la funcionalidad, permitirá entonces a la institución demostrar que tiene un servicio ético y parte de una organización que vive con su entorno comunitario, que presta servicio comunitario. Aquí les anoto algunas virtudes desde la ética social: la honestidad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, la sinceridad, solidaridad, etc. Eso no cambia, no hace mucha diferencia a los principios de la ética, que son el respeto, la justicia, la responsabilidad. Es decir, todos aquellos valores que deseamos para que nuestras instituciones sean coherentes en el ejercicio de su funcionalidad. Por ello es importante poder trabajar de tal manera a crear la ética profesional en el marco de nuestras instituciones. Hace directamente a la credibilidad. Ahora bien, si me permiten salir un poquito de este sistema de ética para poder después volver a entrar, pero si me permiten salir un poquito, vamos a discurrir sobre otro tema. ¿Cuál es la base fundamental? Y esta es la frase del día, ¿sí? La frase del día, la palabra mágica que deben averiguar ustedes. ¿Cuál es la base fundamental de todo esto? ¿Cuál es el sentido importante de la ética profesional, la ética social? ¿Cuál es la base fundacional de todo? Mañana soy asunto cuadro. Mañana soy tuyo honesto, soy responsable, todos los días a las 7 de la mañana a marcar, bebé. A las 3 de la tarde, te eran las 5 de la tarde, imagínate. Antes de horario no salgo luego. Y estoy ahí en mi oficina tratando de hacer alguna cosa, arreglar, actualizar, ponerme al día de mis funciones, hacer mis clases. Entero va de mí. Mañana los servicios. Es que finalmente la funcionalidad de la ética, del deber ser, la ética del deber, del no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Todo ello, absolutamente todo ello, se basa en esta frase. Anoten, por favor. Ser en el otro. Ser en el otro. Les repito. Ser en el otro. Pueden separar eso con guiones para formar una sola frase, una sola expresión. Ser en el otro. Pero la pregunta que les hago a ustedes es, ¿pero qué es lo que significa ser en el otro? ¿Alguien me puede dar alguna idea? ¿Cómo tomaría esta expresión? Así, escuchando en primera y antes de investigar. Ponerse en el lugar del otro, la empatía. Empatía, muy bien. Empatía, sí, genial. Gracias. Gracias, Mirta.
Profe, hace rato alcé la mano, justamente usted estaba hablando de la funcionalidad y confundí, creo que confundí, pero también viene al caso del comportamiento del nuevo fiscal que recorrió todas las instituciones, no le encontró a varios personales que según él deberían estar en su lugar de trabajo, no se tenía que quedar así acéfalo del lugar. La actitud de él va acorde a la funcionalidad de la institución. Fue ética su actuar en ir a llamar a la prensa para que él vaya a ver, a hacer como algo mediático, siendo que él recién asumió y no debería primeramente hacer una reingeniería con los jefes de cada institución, de cada punto de la fiscalía. Y ahí recién, si no funciona, evidentemente hacer el proceso que corresponde, que es el sumario administrativo. Es como, para mí que faltó la ética porque no respetó la funcionalidad de la institución, sabiendo que hay directores, sabiendo que hay jefe, él recién asumió, él tenía que tomar todos los recaudos necesarios antes de hacer un circo mediático. Él, antes de la funcionalidad de la institución, para mí, lo que él quiso hacer, demostrar es mira, yo vengo aquí a corregir todo lo que está mal. Entonces, él para mí que faltó la ética y la funcionalidad ética de él falló. Ok, entiendo tu punto de vista. Muy bien. Profesor. Entonces habría que ver entonces, Mirta, te soy abogado del diablo, ¿verdad? Comunicar una nueva imagen institucional y la estrategia, desde tu punto de vista, entonces sería, y la estrategia para comunicar esa nueva visión institucional. Ahí estaría el quiz del punto de discusión, ¿verdad, Mirta? Sí. Para mí que él nos está llevando en forma ética esa aptitud, no actitud, aptitud de ser el nuevo fiscal general del Estado, para mí que ya llegó allá abajo. Porque primeramente una persona tiene que ser apta para manejar una institución tan importante como es la Fiscalía General. Para eso están los subalternos, están ahí, siguieron un protocolo. Él no puede venir a imponer ciertas situaciones de una realidad que es muy difícil de cambiar de una semana a otra. Entonces, él yo creo que tiene que hacer una revisión de la funcionalidad de la ética, por lo que usted está explicando muy bien, de que cómo yo puedo adherirme a lo que ya está en la institución o cómo está en la institución. Entonces, la ética, sin salir de la ética de mi pensamiento, de hacer lo correcto, de lo que debe ser, entonces yo tengo que ver cómo está la institución. Genial, genial. Muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias. Buen punto de vista, ¿sí? Diría Voltaire, quizás no esté de acuerdo plenamente contigo, pero moriría porque lo digas. Y ese es el punto de vista de nuestra interacción humana. Porque si callamos lo que pensamos y no discurrimos en nuestras diferencias, entonces nunca vamos a poder llegar a puntos de acuerdo que son mucho más grandes, quizás, que esas pequeñas diferencias que podamos tener. Así que te felicito, Mirta. Gracias por la opinión. Lilian. Lilian estaba pidiendo la palabra. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañeros. Lilian? Muy bien, profesor. Yo no estoy de acuerdo con la compañera. Para mí, lo único malo que hizo el fiscal es haber llamado a la prensa y hacer todo ese espectáculo que hizo. De hecho, todos somos profesionales del lugar en el que estamos y sabemos que tenemos normas que cumplir. Eso forma parte de la ética profesional de cada uno. O sea, que yo sé que yo tengo que estar en mi puesto de trabajo, a menos que esté designada para otras funciones para la institución, pero en este caso la institución quedan documentos que avalan que yo estoy haciendo otro tipo de actividades. No tiene por qué el recurrir a los directores, a los jefes ni a nadie, sabiendo que eso es algo que debería ser normal, que cada uno esté en su puesto de trabajo haciendo su trabajo, cumpliendo un horario. Porque yo si asumo la nueva dirección, la nueva jefatura o los nuevos cargos, yo voy a estar pidiendo que hagan su trabajo, siendo que de hecho se les paga, se nos paga para hacer un trabajo. Genial, genial, gracias, Lilian. Algarín, creo que leí bien, Algarín, ¿verdad? Sí, doctor. Volviendo a lo que estábamos tocando respecto a la frase que usted nos estuvo mencionando, ¿verdad? Ser en el otro. Sí, exactamente.
Me parece espectacular y como siempre dicen una frase, ¿verdad? Que a veces el otro es el espejo de uno mismo y yo creo que el Ujú. cambio a veces primero comienza por uno mismo para luego esperar que el otro cambie, porque generalmente qué pasa en el hombre en sí, ¿verdad? En general, espera que el otro cambie para después cambiar él. Sin embargo, creo que el cambio comienza cuando uno mismo comienza a actuar con ética profesional y cuando comienza a sembrar en sí mismo lo que es verdad, esa semilla profesional de lo que es el valor ético y estético. Entonces, creo que eso es un punto muy importante que quería también opinar. Gracias, Garín. Me parece espectacular tu opinión, volviendo al punto de la frase que había lanzado. De igual manera, me parece sumamente interesante la posición de Lilian y de Mirta, los puntos que debemos ir construyendo dentro del marco de la convivencia social y la funcionalidad de nuestras instituciones. De tal manera que cuando nos toque estar ahí, aquellos que deseen hacerlo, puedan tener una posición tomada en cuanto a determinadas actividades y formas de representar a nuestras instituciones. Ojalá sea así de constructivo el diálogo que tengamos todos los días. Todos los días. Vayamos a este punto entonces, ser en el otro. Así como lo dijo Algarín, tenemos la empatía, también me dijo, creo que Mirta me habló de la empatía, alguien más me habló de la empatía. Hablamos de este punto, ¿sí? Nosotros como Estado mismo, como institución, como Paraguay, entre los objetivos nacionales tenemos el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Qué quiere decir dignidad humana? Dignidad humana es cuanto a la esencia misma de por ser él un ser humano, merece respeto. Y aquí hay una dificultad terrible. Aquí tenemos un problema grave. Y ese problema surge, verán ustedes, con el primer video, con el experimento social. La pregunta que les hago es, ¿y respetaron la dignidad de la niña por la forma de vestir y por sus características personales de niña en situación de calle? ¿Reconocieron en ella dignidad humana? Evidentemente la respuesta es no. De eso vamos a estar de acuerdo todos, porque le echaron del bar, le echaron del restaurante, tuvieron que suspender el experimento porque ya le estaba afectando emocionalmente, dejó de ser actriz, sintió todo el peso encima y entonces internalizó el rechazo y empezó a verse afectada, ¿verdad? Eso vimos en el experimento, el primer video, el experimento social. Y en ese punto entonces resulta sumamente interesante que nosotros hayamos puesto como Estado paraguayo el reconocimiento de la dignidad humana, es decir, reconocer que todo ser humano merece respeto y tiene prevalencia por el simple hecho de ser humano. Fíjense que no hablamos de personas, no hablamos de individuo, no hablamos de ciudadano, no hablamos de ninguna de esas características que pueda reunir un ser humano en una sociedad. Hablamos directamente de su dignidad como ser humano. Podemos discutir muchísimo este punto. Más todavía en el ámbito penal, que es mi ámbito, pues la mayoría de las personas pretenden desconocer esta dignidad humana en el trato diario que se les da a toda persona que se ve procesada y al todo el juego mediático y el juego social de la opinión pública. Fíjense simplemente en las redes sociales cuando se publica que alguien fue procesado, imputado, o está detenido, o está arrestado por haber cometido un ilícito y la opinión que merece. Sin embargo, desde nuestro preámbulo, esa distinción no existe. Por eso, con mayor razón todavía tenemos, cuando formamos parte de instituciones públicas, que llevar en adelante este concepto de ser en el otro. Pero ser en el otro no significa o no implica solo, y acá vamos a un punto bastante de vuelta a nuestro tema de la ética, ser en el otro no significa solamente la persona en sí, sino el reconocimiento de que toda persona, y ojo con esto, pueden investigarlo y me gustaría poder hacer un conversatorio sobre este punto. Toda persona, todo ser humano, reúne determinadas condiciones en diferentes ámbitos de su vida.
hay 6 dimensiones del ser humano. El hombre no solamente es una persona que nace, crece, se reproduce y muere. O sea, una función biológica. Sino el hombre también se relaciona con la sociedad. De hecho, es un ser en sociedad. La excepción es aquel que se aísla. Pero en las generales, todo ser humano precisa de otros seres humanos para desarrollarse integralmente y crecer en su proyecto de vida. Por lo tanto, existe una dimensión social en todo comportamiento humano. Pero también existe una dimensión cognitiva. Es decir, cuánto el ser humano conoce, cuánto puede representarse mentalmente a partir de aquellas cuestiones que fueron aprehendidas. Y digo con claridad el término. Aquello que aprehendió, aquello que tomó como tal dentro suyo, internalizó. Ahí comienza el principal problema. Y una de nuestras deficiencias, permítanme decirles desde la cátedra, una de nuestras mayores deficiencias como sociedad. Nuestra dimensión cognitiva es tan débil que no nos permite visualizar el mundo como es, modificar nuestra cosmovisión y ajustarnos a ese conocimiento de la realidad de nuestro entorno. Un niño, un adolescente que cayó preso, le dice a su mamá cuando estaba ahí conmigo, estaba cerca del calabozo, estaba por firmar su comparecencia ante fiscalía, le dice su mamá, le pregunto yo al chico, le digo, ¿va grado para ella? Pues yo tercer grado para ella, pues ¿va en sí, baby? Y importante, pues ya mío, cada vez que tú va a proponer ese jaguán adelante, ese vi jaguán de supe, anda y catudeo, es el llamo. Y ahí empieza la mamá. Vístelo, mi hijo, yo te dije que es importante, ahí el doctor te está diciendo también, es que hay que estudiar, pues en la vida se estudia y de acuerdo a eso, y empieza la pobre mamá a hacer su discurso. Ese chico tenía 21 años. Estaba metido en droga. Había vivido en condiciones de calle y había aprendido a sobrevivir en condiciones de calle. Su dimensión cognitiva estaba más que destrozada. Difícilmente iba a poder entender la importancia de la educación y del proceso penal en el que estaba sometido, porque esa dimensión del conocimiento, es terrible a la hora de realizarlo. Y luego vamos a lo afectivo y nuestra salud mental y nuestra educación básica. Entonces, no solamente somos personas en la sociedad, no solamente tenemos una parte cognitiva, sino también tenemos otra parte afectiva, nuestra relación con los demás. No solamente somos parte biológica, nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino también somos comunicativos. Y aquí una idea. Vamos a ver si acierto en el término, corríjanme si me equivoco. Desde la filología nos dicen que el hombre se desarrolla de acuerdo a su lenguaje. No sea complicado. Sí, el hombre se desarrolla de acuerdo a su lenguaje. ¿Cuánto tiempo, y hagan este experimento ustedes mismos, en sus comunidades, en sus reuniones en sociedad, hagan este experimento. ¿Cuánto tiempo logran discutir, entre comillas, logran intercambiar pareceres con otra persona hasta tanto esa persona se enoje contigo y te diga un montón de groserías? Y pochuta. Y te va a empezar a decir todo, más que donde mopa, y te apese. Luego se vecina pues, todo el tiempo, 30 años más y cuaja, mopa, y tú se mueve seco, y va a empezar a atacarte
y a decirte, es que terminó su lenguaje, ya no tiene palabras que decirte. El hombre, y escuchen esto, el hombre se realiza de acuerdo al lenguaje que tiene, hasta ahí llega. Un ejemplo cortito. Y escuchen, presten atención, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale. Dice algo así. Preparo toda la escena, le llevo a una cenita linda, en la plaza hay un barcito que tiene en el patio una serie de mesas con manteles y tiene un menú bastante accesible, tiene asadito, gaseosita. Le llevo ahí a mi chica ahí. Bueno, antes yo era, ahora no. Ahora monte Maya, ahora ya estoy en otras circunstancias. Le llevo yo. Y le digo, en el momento cumbre, a preparar pase la escena. A eso, mi amor, en esta noche con el claro de luna, en que las estrellas titilan en el universo inmenso y en el que el mundo nos rodea tan silenciosamente, yo quiero aprovechar y decirte que te amo y pedirte que seas mi novia. Siguiente escena. Ahora, mismo escenario, asadito, etc. A preparar la de ese discurso. Ajá, Pepe, agua, pues. Mi amor, hace mucho tiempo estaba esperando este momento. Te tengo que decir solamente, yo te amo. La pregunta es, ¿cuál resultó ser más comunicativo? ¿Cuál pudo expresar mejor todo el sentimiento que tenía? ¿El primero o el segundo? De esta misma manera en el que uno pueda expresar todo lo que piensa, imagínense ustedes cuando alguien tiene que contar algo. Escuchen los noticieros cuando una persona está contando lo que vio y cuáles son los límites de lo que puede contar, hasta dónde puede llegar su expresión comunicacional. Entonces, gente, toda esta parafernalia, de los ejemplos, es para decirles, el ser humano no es solamente la persona física que está haciendo ahí, amigo. El ser humano es más que eso. Él es conocimiento, él es comunicación, él es ser en la sociedad, él es corpóreo, es físico, él es afecto. ¿Cuánto cariño puede dar? ¿Cuántos de ustedes que tuvieron la suerte de vivir con sus padres o madres pueden decir, mi papá me abrazaba todo el tiempo y me decía que me amaba y me acariciaba el cabello? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Muy pocos probablemente, porque no fueron formados en el afecto de los padres. Entonces, cuando hablamos de eso, lo máximo que vamos a decir es una palmadita en el hombro y la carita de orgulloso del padre. Pero expresarlo en sus palabras, ¿cuánto? Si alguno de ustedes le entregó el título a su madre o a su padre, le dijo, acá está el fruto de tu esfuerzo, papá o mamá, ya sea de bachillerato, del sexto curso, ya sea un título profesional o ya sea de un oficio y le hayan dicho, toma papá, toma mamá, te entrego este certificado. ¿Cuántas palabras dijeron sus padres en ese momento en el que la emoción, la afectividad les superaba? Recuerden esto, una persona se desarrolla de acuerdo a su lenguaje. Así que peleé la libro. Anite la periódico, peleé el libro. Oye, gente te la libro usado mi año vendía, ya agarrape tenía la saja peleella. Lo estético, la belleza, la forma en que se presenta y la ética. La cultura universal, la cultura antigua, en este caso les presento una imagen de las culturas hindúes, en el que nos dice la persona humana, esta imagen nos dice esto desde nuestra cátedra, la persona humana tiene diversos elementos que hacen a su funcionalidad como ser humano, a su dimensión como humano, a la palabra mágica de hoy, a su dignidad como ser humano. Tiene diferentes elementos que lo componen. Entonces, cuando hablamos de esto y hablamos de por qué hay tanta pobreza, de por qué hay tanta disparidad, hay tanta diversidad, es que tenemos que reconocer que todos y cada
uno de nosotros somos individuos. ¿A qué? No les estoy retando, ni nada, porque hay veces que alguien te quiere retar y dice, es un individuo, más, ¿verdad? Un individuo. ¿Verdad? Entonces, no, individuo, gracias, le digo yo, porque individuo me indica a mí que soy único en el universo y me estás reconociendo de esa forma. Es que todos somos individuales. Y ustedes, los políticos, tendrán que aprender a trabajar con la individualidad de cada uno y las necesidades de cada uno. Interesante, ¿no? Grande es el desafío de ustedes. El docente en aula tiene que trabajar con las expectativas, con las experiencias, con el conocimiento previo de cada uno de sus alumnos y llevarlos bajo un objetivo común hacia una meta. Venga tú, de Guarajana, a la institución, a la organización, al comité, a la comisión, deberán llevarlos hacia una meta y para ello poder unir cada una de las individualidades que forman la comunidad. El desafío que tienen es grande. Cuando hablamos de qué es el bien común, que es la idea general del estado de bienestar y lo que buscamos como sociedad al vivir como comunidad, tienen ustedes esto. Es sumamente discutible, es sumamente cambiante desde la perspectiva que cada uno tenga. La redistribución, la ayuda al desarrollo personal de cada miembro de la comunidad, la autoridad, el ejercicio de una guía que pueda llevar desde una ética profesional hacia el desarrollo comunitario, la moralidad intrínseca que debe existir en ello. A eso le hablamos, de eso llamamos bien común. Y todo ese bien común se basa otra vez en un conjunto de valores, virtudes, que fueron parte del Estado en sí, de toda organización. Para ir cerrando nuestra jornada de hoy, quiero ir a la parte religiosa, porque finalmente es una de las más antiguas en la cultura universal. Saben que la Iglesia Católica, fuera de todo dogmatismo católico, yo les advertí que no iba a ser siempre dogmático, ni que iba a respetar siempre todos los dogmas. La Iglesia Católica, como crisol de otros conocimientos y saberes universales, nos habla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso tiene relación con la frase anterior que les dije, ser en el otro. Tiene relación con eso. Pero no solamente la Iglesia Católica o cristiana nos dice eso, sino también, fíjense ustedes, el Tao. La cultura espiritual y filosófica oriental. ¿Qué nos dice el Tao en cuanto a que esté relacionado a la amar al prójimo, ser en el otro? Es el camino llano y espontáneo que deben seguir los gobernantes y los gobernados, de modo que unos y otros puedan regirse a sí mismos y a los demás. Y ojo con esto, y vivir en armonía con la naturaleza. Brillante, hermoso. El Tao. ¿Quieren lectura? Pueden leerlo. Es hermoso. O el Corán. Sé honesto y justo en las interacciones mutuas. Y dar una medida completa cuando mides. Y pesar con una balanza uniforme. La ética, Inayepa. De eso estuvimos hablando todo este tiempo. Esa es la mejor forma. Es la mejor forma y el mejor resultado. Gente linda, cuando hablamos de ética, hablamos de hacer lo correcto en el otro. Servir al otro, ver al otro como ser humano. Y ojo con esto, cuando ustedes vean al otro, no solamente lo vean físicamente como aquella nenita que formó parte del experimento social, sino puedan ver también en el otro su conocimiento, su espiritualidad, su afectividad, su dimensión social, etc. Todo el conjunto que es una persona. Todo el conjunto que es una persona. Quiero, no sé si me permiten,
pongo a votación. Hoy están más poquitos. Hoy están más poquitos que las otras veces. Quiero entonces compartir esta frase, pero no para cerrar la clase. Quiero regalarles algo. Quiero regalarles algo antes de cerrar la clase, pero les envío esta frase. Dice, no tienes que ser de los buenos para empezar, pero tienes que empezar para ser de los buenos. Tomar las acciones correspondientes. Vamos a ver, quiero, si me permiten, por favor, rápidamente un emoticón o una reacción de positivo para poder, si quieren que les muestre algo, comparte con ustedes algo. ¿Me permitirían? Bueno, mientras, gracias Mirta, gracias por la respuesta. Mientras eso, les paso algo al chat. Es una evaluación de mi charla que quiero lanzar. Vas a hacer con tu abuela. El micrófono, ahí está. Fíjense en el chat, les va a llegar un enlace en el chat. Vayan al chat, ahí está un enlace. Ingresen a ese enlace y lo único que tienen que hacer en ese enlace es poner una palabra, respondiendo a la pregunta que se les hace ahí. Solamente una palabra, nada más. Entonces, ahí les pasé el enlace al chat y ingresen ahí mientras yo preparo lo que quiero regalarles, porque me parece sumamente interesante. Un segundito mientras preparo eso. Vamos a ver un poquito. Ahí está. ¿Cómo están las respuestas? ¿Se están completando? ¿Sí? ¿Encontraron todos el enlace? ¿Tienen el enlace? Oh, sí, por lo menos. Están completando muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Esto queda así. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Genial, gracias, gracias. Ahí vamos. Después, el resultado final voy a compartir con ustedes. Ahí pueden ver proyectado en pantalla a medida que van votando y van agregando sus palabras, ¿sí? Vamos contando. Bueno, les voy a regalar algo. Vamos a ver cómo sale esto. Espero que salga bien. Pero tengo que pedirles que se concentren, ¿sí? O si no, les va a costar. Vamos a ver un poquito. Vamos a verificar todo, admitir, compartir. Sonido ya está. Ok. Aquí vamos. Vamos a ver. Doctora Alda, si es que estás todavía y podés darme el honor de decir unas palabras finales luego de la presentación de este video, te voy a agradecer muchísimo, si es que estás todavía. Yo sé que es una persona hiperactiva, un rato, pero por ahí nos acompaña todavía y bueno, quizás podamos escucharle de este último encuentro sincrónico. Bueno, aquí está. Aquí va. Profe, aquí estoy. Ok. Hago la proyección, doctora, y empezamos. ¿Sí? Vale. Gracias. No proyecta. Vamos a ver un poquito otra vez. Ahí va.
¿Cuál es el sonido, no? No, ¿verdad? No está queriendo funcionar la magia. Vamos a ver otra vez. Vamos a hacer al revés ahora. Ah. Gracias. 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 Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que, si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Quería otra Alda. Bueno, profe,
extraordinaria. Yo no me perdería, estuve todo el tiempo escuchando atentamente todo y aprendiendo y admirándote cada vez más, profe. Qué gran decisión fue esta de tenerte aquí con nosotros. Esto que acabas de regalarnos, con lo que vos estás cerrando esta clase, me parece extremadamente importante y somos muy afortunados de que hayas participado de estas clases. Gracias, profesor, de todo corazón. Veía los comentarios, Pini, decían algunos, o sea, qué bueno que está esto. Te pasaste, profe, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Y a los cursantes que participan tanto, que están ahí tan atentos, muchas gracias a ellos también. Gracias por tus palabras, querida doctora Alda, me desafiaste, acepté el desafío y acá estoy. Cara dura el tipo. Entonces, tratando de hacer lo mejor que puedo y compartir con todos experiencias, ideas y sueños. Eso es lo que puedo hacer. Muchísimas gracias a todos por su participación. Doctora, te escucho. No, Serón Hernández se jodece. No, porque me dijiste, no, estás loca, demasiado es esto. Imagínate un poco si era tu palo. Me dijiste, no, es mi palo. Y mira un poco cómo terminamos. Extraordinaria las clases, profe. En serio, todas estas ponencias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero cerrar entonces con la palabra de la doctora Alda y agradecerles a todos y felicitarles a todos por el trabajo extraordinario que hacen de participar de estos encuentros y aceptar el desafío de formar parte en el proceso de formación de políticos. ¡Qué grande! Ojalá alguna vez puedan llegar a las instituciones y modificar las culturas institucionales de tal forma de fortalecer nuestra institución como república y no considerarnos más como un Estado a punto de ser declarados un Estado fallido. Así que, ¿tenemos esperanza? Sí hay. He participado de estas jornadas con mucha alegría. Y por ende, muchos, pero muchísimos sueños. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima invitación entonces. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Hasta luego.